Hola, mi nombre es Marga González y hoy vengo a hablarte de una serie de conceptos que no están elegidos al azar, sino que nos van a servir para darnos un paseo por dos momentos históricos sin precedentes. ¿Y cuáles son estos conceptos que nos van a ayudar para darle un poquito de vueltas a la cabeza? El primero es el concepto de libertad. A mí es una palabra que personalmente me encanta, por lo que evoca, ¿no? Desde niña pues siempre sueñas un poquito con el ser libre y demás, pero no lo traigo para hablar de él desde este punto de vista ensoñador, sino desde un punto de vista político, comparándolo con palabras como liberación y con un espacio de libertad. El segundo concepto es el de revolución, que curiosamente durante una época fue sinónimo de la palabra restauración, hasta que casi de la noche a la mañana se convirtieron en palabras antagonistas. Y si estás pensando que esos dos momentos históricos que impusieron que dos palabras como revolución y restauración se convirtieran en antónimos, son la Guerra de Independencia Americana y la Revolución Francesa, estás en lo cierto. No voy a alargarme mucho con los antecedentes históricos porque hay vídeos buenísimos que puedes encontrar en la red, pero sí me gustaría hacer unos breves apuntes para diferenciar el contexto social de uno y otro país antes de que se produjeran estas revoluciones. La Revolución Americana comienza en un contexto en el que existen 13 colonias con sus respectivas asambleas. Hay una autonomía política bastante amplia, además de riqueza. ¿Qué pasa? Que la corona inglesa viene de unos años de guerra y decide empezar a subirle los impuestos a América. Además, a la vez que le sube los impuestos, le resta autonomía política. Esto obviamente no le gusta a los colonos, así que empiezan a reclamar que les devuelvan sus derechos. La corona de inglesa se niega y esto hace que un poquito a poquito los colonos empiecen a pedir más y más hasta decidir que lo que quieren es la autonomía completa del país y absoluta libertad. Y ahora sí, vamos al lío. Como dije anteriormente, la palabra revolución y restauración fueron hermanas durante una época. La palabra revolución, de hecho, viene de la palabra revolución, que hacía referencia al movimiento de los astros, que es cíclico. De hecho, en el caso de América, inspirados en la Revolución Gloriosa, lo que ellos buscan es restaurar, restablecer lo que se les ha quitado, no cambiar el rumbo político de su país. Pero precisamente ocurrió eso. La cosa se les fue de las manos y terminaron siendo, en palabras de Thomas Jefferson, un experimento. Dijo Thomas Jefferson: "No tengo miedo a que el resultado de nuestro experimento sea que los hombres puedan ser dignos de confianza para gobernarse sin un amo". Para mí esta frase implica claramente que ellos no deseaban conseguir esta independencia, este cambio político tan grande, sino que más bien se quedaron en una incertidumbre de qué hacer con lo que habían logrado. Así que en el caso americano, la palabra revolución se utilizó en el mismo sentido que en la Revolución Gloriosa de Inglaterra, que fue una restauración de derechos, lo que evolucionó de una manera que ellos no esperaban. Sin embargo, en el caso francés, la revolución sí que coge el concepto moderno de cambio radical. Dice Robespierre: "El gobierno de la revolución es el despotismo de la libertad contra la tiranía". No puedo imaginar frase más contundente para dejar claro que lo que quieren es un cambio radical de lo que está pasando en Francia. No buscan restaurar derechos, no buscan poner más derechos, no buscan que les bajen impuestos. Lo que quieren es derrocar al gobierno imperante y establecer uno completamente nuevo. ¿Hasta cuándo el furor de los déspotas se llamará justicia y la justicia del pueblo se llamará barbarie o rebelión?, se pregunta Robespierre en este mismo discurso. Creo que con esta frase lo que quiere darnos a entender es que está justificada que la Revolución Francesa se tiñera de violencia para acabar con todos aquellos que estuvieran contrarios a este cambio tan radical. Llegados a este punto, creo que podemos empezar a hablar de la diferencia entre libertad y liberación. Todos los actos violentos que se han llevado a cabo durante las revoluciones son actos de liberación, pero ¿eso es libertad? Si yo pienso en ese momento bucólico que me inspira la palabra libertad, no.
pero ni siquiera desde el punto de vista desde el que estoy trayectando esta palabra, que es desde el político, los actos de liberación no son libertad. En la libertad tiene que existir paz, digo yo. Una frase que me ayuda a entenderlo es la que le escribió John Adams a James Warren en 1787, que dice: resulta más fácil tirar abajo un gobierno que una conjunción de relaciones tal como hemos visto, que construir uno en un momento como el actual. En la primera parte de la cita, en aquella que nos afirma que es más fácil derrocar un gobierno, estamos hablando de esos actos de liberación, de violencia para terminar con lo que no nos gusta. En la segunda parte de la cita, en la que habla de la dificultad de establecer un sistema de libertad político, duradero y pacífico, estamos hablando de eso, de la verdadera libertad. Lo que nos lleva al último concepto que quería hablar, que es el de espacio de libertad y la tremenda dificultad que conlleva crear uno. Nosotros en verdad parecemos sentir nuestro propio deseo de sabiduría política desde que hemos estado deambulando de aquí para allá en su búsqueda. Nos hemos vuelto hacia la historia antigua en busca de modelos de gobierno y examinado diferentes formas de aquellas repúblicas que fueron formadas con la simiente de su propia disolución y que ahora no existen. Y hemos observado estados modernos en Europa, sin encontrar nada en sus constituciones que se ajuste a nuestras circunstancias, en la presente situación de esta asamblea, en la que estamos a tientas, ya que estamos en la oscuridad tratando de encontrar la verdad política. En este pequeño fragmento vemos la frustración de Benjamin Franklin ante el dilema de cómo germinar un Estado que sea capaz de preservar la libertad recién adquirida de manera que se conserve una estabilidad duradera. En contraste, en Francia, Saint-Just nos dice: el mundo ha estado vacío desde los romanos, solo se llena con el recuerdo que es ahora nuestra única profecía de libertad. Vemos como en Francia se siguen inspirando en el pasado, no analizan la situación de pobreza actual que tienen en el país para restaurar o instaurar un nuevo sistema político. No es de extrañar que finalmente, al contrario que Estados Unidos, que así llegó a establecer una paz después de su guerra de independencia, que ellos no lo lograsen y siguieran continuamente en revueltas durante mucho tiempo. Muchas gracias y hasta otra.